Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo proyecto que se llama Sin Tanto Rollo. Bueno, aquí en YouTube, al momento de que vean el video, pues ya se darán cuenta de cómo nos llamamos nosotros dos. Yo me presento, yo me llamo Kevin. Y de igual forma tengo, pues bueno, el placer de presentarles a Alejandra, en este caso Ale. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, nos presentamos porque como les digo, pues es el primer video de muchos. Esperamos que este pues, proyecto, como les comentaba, pues sea bastante enriquecedor, que nos pueda dar muchas experiencias y que, bueno, principalmente pues para ustedes pueda ser de su agrado, ya que pues sin ustedes esto no podría salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, se preguntarán de qué va a tratar o de qué va el canal o de qué van a tratar los videos. Pues bueno, la idea que traemos en mente pues es estar realizando todo tipo de podcast de diversos temas. Si bien pues ya sabemos que en la actualidad existen muchos podcasts, muchas personas que hablan, pues bueno, sí, pero al final del día creo que nosotros podemos dar pues otras experiencias, traer otros casos a la mesa, Otros puntos de vista, ¿sí? no únicamente con lo que se tiene hoy en día. Y pues bueno, esperemos que sea de su agrado. No sé si tú gustes decir algo más, comentar algo más. Pues sí, nos encantaría que nos siguieran. Vamos a tocar, como dice Kevin, varios temas que creo que son cosas que hemos todos pasado. Vamos a contar nuestras propias experiencias y nos gustaría que nos siguieran y que nos dejaran sus comentarios también para ver qué les ha sucedido a ustedes también, ¿no? Y traerlo a tema, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, el día de hoy, en este primer podcast, pues bueno, el tema que escogimos para iniciar con esta serie de videos, pues es acerca del empleo en general, ¿no? O sea, cómo son este tipo de cosas o cómo pueden llegar a tener situaciones diferentes en México y a lo mejor en otros lados, sobre todo acá con Alejandra, que ha conocido ya otra parte de la parte, digamos, del empleo, y cómo poner o traer a la mesa esas partes, ¿no? Esos comentarios. Entonces, pues bueno, no sé si tú gustas empezar con alguna anécdota, experiencia, o quieres que vayamos como tocando Pues bueno, puntos. yo como he platicado con Kevin, pues obviamente como se darán cuenta, pues él es mucho más joven que yo. Entonces, por lo mismo, pues traigo otro tipo de experiencia de lo que yo viví en cuanto al empleo, cuando fue ahora sí que mi auge de tener trabajo. Creo yo que en aquel tiempo de los 90s, 2000s, pues había más oportunidad de empleo para la gente que ahora, ¿no? Como yo lo veo a él, en su caso, él es ingeniero industrial titulado, y lo recalco así porque pues mucha gente pues no ha terminado su carrera o no se ha titulado y le ha costado un poco de trabajo llegar a ese punto en donde él quisiera estar, ¿verdad? Y yo en mi caso no tengo una carrera concluida y siento que en mi momento tuve oportunidades muy buenas de trabajo, ¿no? ¿Cómo ves, Ok. Kevin? No, sí, la verdad es que aquí yo creo que, como comenta Alejandra, pues ha habido diversas situaciones en las que ella me había comentado, por ejemplo, cuando estaba más joven, como ya lo mencionó, respecto a cómo tuvo estas oportunidades, y que si lo transfiero al día de hoy, pues sí, ¿no? Como ella dice, o sea, al final del día creo que es la frustración de muchos jóvenes o muchas personas, al menos de mi generación, que han terminado. Digo, no quisiera generalizar porque también pues tengo conocidos que la verdad es que Han han tenido tenido buenas buenas oportunidades. oportunidades, que tienen éxito hoy en día, pero que al final del día sobresale más la parte en la que pues les toca batallar, ¿no? O encontrar un buen trabajo. Y cuando digo un buen trabajo no únicamente me refiero a la parte monetaria, ¿no? Lamentablemente en México creo que es algo muy complicado porque pues si tú muchas veces te quieres dedicar a lo que quieres, o bueno, más bien de lo que estudiaste, llames ingeniero, doctor, psicólogo, en fin, etcétera, contador, pues muchas veces terminas en un trabajo haciendo actividades que ni siquiera tienen nada que ver con tu puesto, ¿no? Y por otro lado, si te quieres ir por donde sabes que podrías irte de acuerdo a tu experiencia y a lo que estudiaste, también te encuentras con muchas situaciones como los sueldos, ¿no? O sea, sueldos que en México están entre 13,000, 14,000 pesos, 15,000, 16,000 pesos, y que creo que eso, pues lejos de De motivar, motivarte, pues pues desmotiva, ¿no? desanima. Entonces creo que eso pasa mucho en México, ¿no? Que en muchos aspectos, no únicamente en el trabajo, desde que vamos teniendo esta como carrera estudiantil, o bueno, estamos estudiando, pues siento que hay muchas cosas que lejos de motivarnos, pues muchas veces también te desaniman, ¿no? Y que lo terminas encontrando ya cuando terminas una carrera y a lo mejor con todo el empeño que pusiste, cuando ya te encuentras al mundo, pues real, ¿no? Al mundo laboral real, ¿no? Así es. Entonces también esto, pues eso por un lado, ¿no? De igual forma,
pues algo que pasa mucho, pues también los tipos de jefes, ¿no? Los jefes molestos luego que llega a ver en los trabajos. Digo, en lo personal, pues me ha tocado estar en varios trabajos, y eso también, pues digo, creo que es bueno y malo a la vez, porque pues eso habla de que no he podido encontrar una estabilidad en un lugar en el que realmente me sienta a gusto, me sienta pleno, pero algo que sí me ha hecho también, pues estar migrando de un lado para otro, es el tema de los jefes, ¿no? Que muchas veces son personas que quieren siempre como tener la razón, y no únicamente porque pues la tengan, ¿no? Sino más simplemente como que en esa parte de querer ser jefe y no líderes, ¿no? O sea, a lo mejor suena muy trillado, pero es una realidad que yo creo que muchos de ustedes han enfrentado, ¿no? Entonces, no sé si aquí, por ejemplo, tú hayas tenido alguna experiencia en algún momento con algún jefe molesto o algo que hayas dicho. Pues no, poca madre, ¿no? yo como lo hemos platicado antes, pues yo en mi momento no me pasó así. Al contrario, creo que en ese sentido tuve la suerte, porque así lo pienso, de tener jefes que siempre me trataron bien, que me dieron la oportunidad de aprender cosas que no sabía y pues estaba muy a gusto, ¿no? Y ahora lo veo con él y digo, wow, ¿no? O sea, la verdad es que han cambiado las cosas, ¿no? Tanto laboralmente, o sea, creo que hay más presión porque todo el mundo quiere ser, no sé, mejor que otro, como me platicas en los trabajos, los jefes quieren imponer sus ideas, pero de una forma, de alguna manera a veces, pues, hiriente o que te hacen sentir mal, ¿no? Es correcto. Entonces, es lo que le decía, yo cuando trabajé, bueno, no sé que no trabajé ahorita, ¿verdad? Tengo otras cosas que ya irán sabiendo de mí, pero cuando trabajé en el área de oficina, porque siempre trabajé como asistente de dirección, me fue muy bien, ¿no? Tuve la oportunidad de aprender varios cursos que los mismos jefes me pagaron, ¿no? En su momento. Y para mí era un ambiente de trabajo muy, muy agradable. O sea, cuando él me platica sus experiencias, digo, pues nada que ver, ¿no? Ahora ya todo es digital, todas las entrevistas son por Zoom, pues, y antes eran presenciales, ¿no? Tenía uno que ir y había 10 personas esperando para quedarse con ese puesto, ¿no? Claro. Y llevabas tu currículum, tu CV en papel, ¿no? Ahora ya todo se manda digital, ¿no? Cosa que también ha cambiado todo eso, ¿no? Sí, y creo que también bueno, en lo personal, creo que tiene mucho que ver, pues, con muchos contextos, bueno, o sea, no es como que uno sea psicólogo, ¿no? O tenga así como que los datos de todo, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho también a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, con todo el contexto a lo mejor que traemos de nuestros padres, ¿no? De nuestras familias, que a lo mejor si a ellos no les tocó, por ejemplo, no sé, terminar una carrera, pues empezó como mucho esta parte de que, bueno, al menos de las personas que yo conocí, no hubo una que no me dijera, que sus papás le dijeran, no, pues tienes que tener una carrera, o tienes que especializarte en algo, o terminar tus siempre estudios, nos dijeron, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor, pues sí, justo como comenta Alejandra, pues de ir evolucionando de esa parte, a lo mejor en la que antes era más sencillo, porque tal vez no había como esta, pues podríamos llamarlo como cultura o interés, a lo mejor en terminar una carrera, que a lo mejor era más sencillo poder tener un empleo, pues ha pasado que a lo mejor ya ahora se ha ido saturando, ¿no? A lo mejor ella dice, ¿no? Pues me tocaba ver 10 personas, ¿no? Incluyéndome para tomar un puesto. Ahora volteamos a ver, no sé, plataformas como LinkedIn, en la que ves que dice 100 personas han hecho clic para solicitar este puesto, ¿no? Y eso porque, pues, por mencionar algo, ¿no? A lo mejor 1000 personas han hecho esto. Entonces, ahí es donde te das cuenta, pues, realmente ya hoy en día hay una sobresaturación de personas que han terminado una carrera, ¿no? Así y es. que lamentablemente, pues, no pueden tener un buen rédito por lo que hicieron, ¿no? Exacto. Pero también a la vez creo que también aquí hay un problema. Y eso también me recuerda mucho a situaciones que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, que estudié en UPIXA. Si alguien de UPIXA nos está viendo, profesores de ahí, pues bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso porque me tocó tener profes que te hacían ver las cosas, ¿no? Tal vez a lo mejor no con las mejores palabras, pero sí te hacían como darte cuenta de cosas, ¿no? Y yo recuerdo mucho un profesor que empata también con lo que en algún momento un familiar me comentaba, que hoy en día, así como ya hay muchos ingenieros y todos estudiaron, doctores, abogados, bla, bla, hay muy pocas personas que sepan hacer un oficio, ¿no? O sea, no hay personas, así lo analizan, son muy pocas personas a lo mejor que saben cómo cortar el pasto, que saben cómo cortar el cabello, arreglar una lámpara. Poner uñas, o sea, muchas alguna cosas. Cuestión, ¿no? Que vendría siendo oficios, ¿no? Más sí, que exacto, nada. sí. Y ya casi nadie sabe hacer oficios, ¿no? Realmente, pues como que sí salimos especializados, pero para meter las manos,
pues muchas personas realmente es que no tienen la habilidad, ¿no? Entonces aquí como que hay una cuestión, siento, también ahí extraña, y a lo mejor Pues es también que ya en la vivimos cual... en un mundo digital, ¿no? Se puede decir, en donde pues todo surge y va camino por a ese lado, ¿no? Pues sí, pero también estás de acuerdo que en algún momento de la vida, pues sí podría representar un problema también esto, ¿no? Porque al haber menos oficios o menos personas que sepan meter las manos, pues qué va a pasar al rato cuando se necesite, no sé, estar haciendo mantenimientos o estar Sí, haciendo... Digo, claro. no dudo y yo sé que sí hay en el mundo, tampoco es Sí, como que sí, sí. haya, Y pero la realidad es que hay más gente especializada que gente que sepa realmente desarmar algo, ¿no? No sé, por sí, claro, ejemplo, pero sí lo hay, como dices tú, pero va a llegar un momento en que yo creo que todo esto va a tener otra evolución, una ¿no? O sea, consecuencia, ahorita ¿no? estamos viviendo la era digital, la era en donde todo son las redes sociales, Ujú. entonces todo el mundo quiere atacar toda esa parte, ¿no? Porque pues a lo mejor lo ves, digo, por eso uno hace videos y todo, y pienso que es una parte en donde tú dices, ay, pues a lo mejor me va mejor ahí que teniendo mi carrera o teniendo un oficio o X, ¿no? Claro. Entonces, tristemente, porque pues, por ejemplo, como tú y como hay miles que estudiaron, se quemaron las pestañas para que digas, sí, no he encontrado ese lugar en donde yo quiero estar, ¿no? Se llámese suerte, llámese, no sé, ¿no? Lo que sea, pero yo le digo, pues hay que seguir, ¿no? En el camino tratando de tener lo que uno quiere, Claro. de una forma obtenerlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente el haber estudiado no está mal, porque eso te hace ser una persona segura, una persona que sabe expresarse, y tienes otra visión de lo que es, Es otro panorama, otro ¿no? panorama de la vida, de las cosas, no sé, ¿no? Por eso es que yo digo, en algún momento todo esto va a tener un cambio, ¿no? Ojalá que sea para bien para todos, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Al final del día sí puede haber un cambio, eso es un hecho. Pero digo, mientras tanto, pues Sí, sí es mucha gente complicado, lo ¿no? sufre y digo lo sufre porque ha de ser frustrante el que digas, sí, Me me esforcé. esforcé tanto para no llegar a ese punto donde quiero, ¿no? Y mucha gente se le hace bien fácil criticar y decir, ay, Claro. pero ¿cómo puedes hacer eso? A lo mejor porque ellos, pues como yo digo, es suerte o a lo mejor son conocidos del conocido que les ayudó a entrar a X o Z empresa y están bien, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero más allá de eso pues sí te frustra, ¿no? Porque no todos pues tienen esa misma suerte o esas O mismas esos mismos contactos, esas contactos para posibilidades. llegar a ese lugar donde quieres estar, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, al estudiar siempre he dicho, esto es lo mejor que una persona puede hacer porque eso te va a enriquecer en muchas cosas, en hablar, en, como dices tú, ver el panorama, la vida de otra forma, ¿no? Sí, 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 sobre todo como dices tú, ¿no? Te da otro vocabulario y otra forma de pensamiento que Ujú. tal vez que alguien, y ojo, no significa que porque no hayas ido a la escuela no lo puedas tener, pero Exactamente. sí te da herramientas y sí te pone como que con un cierto conocimiento mayor a alguien que a lo mejor no fue a la escuela, ¿no? Que a lo Sí, mejor conoce de las cosas, pero si a lo mejor ya eres como un poco más específico, probablemente desconozca del sí, y tema, otra de las cosas, ¿no? mucha gente no Pero a lo mejor es muy estudia. habilidoso, lo Ujú. que decíamos, para saber mover las manos, ¿no? Sí, Saber pero desarmar, saber exacto. armar algo, no Ahora, sé. hay muchas personas que a lo mejor no tienen una carrera, pero les gusta mucho leer. Y Claro, en el leer, pues te también te nutre. enriqueces, ¿no? Te nutre o sea, conoces muchas palabras o sabes cómo expresarte. Y de ahí gente que no ha terminado una carrera, logra tener algo, precisamente por esa forma que tiene esa habilidad de expresarse, ¿no? De no tener pena, de abrirse, Ujú. en fin, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no sé, eh, Kevin ahora sí que ha tenido no muy buenas experiencias en sus trabajos, a Pues lo sí, mejor, y pues vamos ahorita en el camino, ¿no? De como le digo, claro, que no se no. desespere de encontrar que va a llegar esa oportunidad que tanto he estado esperando. Sí, no, y digo que eso que comentas, pues sí es una realidad, ¿no? Realmente, platicando de eso, creo que ya hoy en día, pues sí puedo platicar como de muchas cosas que han pasado, porque pues evidentemente ya no estoy ahí. Y si lo digo, no es como por tirar algo en contra No, de no, contra esas no. empresas, o contra personas, o contra lo que sea, no, más bien, sino como que, así como hay personas que a lo mejor pueden decir, me ha ido muy bien, y fíjate, he ido acá y he viajado y todo, la verdad, qué chido, o sea, porque la verdad pues a mí me gustaría también estar ahí, o sea, es una realidad, no voy a decir, Ujú. ay, qué bueno que te va bien, no, o sea, la realidad es que también digo, uy, me gustaría estar ahí, me gustaría también tener pues, un poco o mucho de la suerte que tú tienes, porque a quién no le va a gustar estar mejor, o sea, también hay que ser realistas, o sea,
y quien diga que no, pues es mentiroso, ¿no? Porque Así realmente es. todos queremos estar mejor, ¿no? No creo, Sí. creo que no hay nadie que quiera estar peor. Así es. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho en algún momento cuando estaba empezando como que esta parte laboral, de dos casos muy en específico. Recuerdo que en algún momento apliqué para una empresa llamada Infra, aquí en México, que a lo mejor muchos la van a conocer, que se dedica a la venta de gases y todo. Y la realidad es que, pues bueno, al principio cuando estuve ahí como que en ese proceso, todo muy bien, todo muy padre con recursos humanos. Pero ya cuando me toca llegar a la planta, porque en ese momento era un trabajo en planta, para quien no sepa qué es planta, no vayan a pensar que es una planta, sino me refiero así como tal cual en una fábrica. Pues ya llego, me presento, todo el rollo, bla, 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 bla. Y desde ahí como que ya ahí empezó el primer conflicto, ¿no? Porque se supone que era o estaba cubriendo la vacante de una persona que ya no iba a estar. Pero oh, sorpresa, cuando llego al lugar, veo que la persona que supuestamente es la que iba a cubrir porque ya no iba a estar en la empresa, pues seguía estando ahí, ¿no? Entonces, obviamente, pues tanto para mí como para esa, que era una señora, Fue recuerdo, muy incómodo, fue muy ¿no? incómodo, ¿no? Porque imagínense, por un lado, la señora que estaba ahí, que sepan, o bueno, que te digan, no, ¿sabes qué? Es que es tu reemplazo. Y por otro lado, para mí, que me digan, no, pues es que tú eres quien la va a suplir, pues Muy sí mal por genera. la empresa, ¿no? Exacto, desde ahí ya genera como que un conflicto, ¿no? Y ya es incómodo. Y yo recuerdo mucho que a pesar con todo y eso, todavía vienen del área de recursos humanos y le dicen a ella que me empiece a explicar. Por ende, y la entiendo, pues su reacción fue como de molestia, como de enojo. Por supuesto, cualquiera ¿no? se hubiera molestado. Y también, o sea, para mí fue incómodo porque pues yo veía su reacción y evidentemente cuando me estuve explicando las cosas, pues no me las explicó como de la mejor manera, ¿no? O sea, me lo No, pues explicaba por así como que, supuesto. pues yo que te voy a estar explicando, chamaco baboso, ¿no? Porque, y la entiendo, o sea, tampoco es contra la señora, ¿no? Sino No, aquí no, más bien no. el tema es de la empresa. Que no saben manejar las cosas, ¿no? Que te Exactamente. obligan, fíjate, en este caso, obligan casi a la señora a que, o sea, ¿cómo le ponen un reemplazo cuando ni siquiera le han dicho, sabes que ya no vas a trabajar aquí? O sea, qué Es correcto. incomodidad. Entonces es como, bueno, pues ya lo sabes de esa, y de la peor manera. Y ahí ni siquiera fue de que yo recuerdo que ni siquiera fue que ya la quisieran correr, sino que la señora se había enfermado. Y creo que había tenido una operación, pues, de algo en el estómago, ¿no? No recuerdo si fue una enfermedad grave, cáncer, algo así, pero era un tema grave de salud. Y más bien aquí como que la empresa, pues, la quería hacer a un lado, ¿no? Sí, pero Porque- antes, sabes que antes de que te vayas o antes de que te pase otra cosa, quiero que le enseñes a esta persona, ¿no? Exactamente. Pero no, eso pues, se me hace muy cruel de parte de ellos, Exacto, ¿no? sí, sí, de muy mal gusto. Exacto, y más si ya tenía tiempo ahí, y luego pasando por una situación, ahora De sí que salud. de salud, pues no, qué mala onda. Sí, y eso por un lado. Y otra, también recuerdo que ya cuando me toca conocer a que iba a ser mi jefe, que recuerdo, y eso también es algo que me gustaría tocar porque también creo que es ahí importante. En ese momento el que era jefe del área o el que iba a ser mi jefe directo era un colombiano. Y recuerdo que ya, pues me lo presentaron, todo muy bien, bla, 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 ¿cómo estás? No sé qué. Pero cuando pasa esto, pues ya se presenta conmigo, ¿no? Salimos a dar una vuelta ahí en la planta para conocer la fábrica. Y un comentario que me hizo como mucho ruido que dije, ok, tomando en cuenta lo que ya les habíamos dicho previamente, pues me acuerdo que me presentó con el otro equipo de trabajo, supervisores técnicos, y nunca se me va a olvidar, ¿no? Que llegó y dijo, no, es su compañero, ok, bla, bla, por favor, háganme, ayúdenme a explicar lo que se tengan que explicar, pero sobre todo a explotarlo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, ahí yo me quedé como que, wow, ¿no? O sea, dije, pues a lo mejor escuchas cosas o escuchas anécdotas, pero ya cuando te empieza a suceder, dices, no mames, no sé si es verídico, ¿no? Sí, Entonces, claro. eso es feo, ¿no? Ahora, y por otro lado, también otra mala experiencia, digo, porque era algo que me llamaba la atención. Recuerdo también un tiempo que estuve en Metrobús, estuve aproximadamente 2 años, y la verdad es que no tengo nada en contra de Metrobús, o sea, realmente creo que es una buena empresa, digo, es una de las redes de transporte más importantes aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues, realmente muy bien, ¿no? Digo, entré como supervisor, pero algo que me llama mucho la atención de Metrobús es que recuerdo que estuve aplicando para 3, pues, posiciones diferentes, ¿no? Una posición en la que podía, pues, sí, ganar más dinero, hacer otras actividades, en fin, ir creciendo, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención y que, pues, sí, obvio, me desanimó, se me hizo como triste, fue que siempre cuando, aplicaba para estos procesos, tal cual así, lo voy a decir, me decían, ¿sabes qué? Pues sí pasaste tu examen,
sí pasaste el proceso, la entrevista muy bien, casi así como de muy bien, pero ¿qué crees? Ya hay alguien más en la fila, ¿no? Pero es lo que yo te comentaba al principio, la gente luego llega a tener otros puestos porque pues es el conocido, es ahora sí que el hijo del compadre, el hijo del hermano, etcétera, etcétera, y te aseguro que esas personas ni siquiera tenían una carrera concluida. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque somos el conocido, y eso es muy triste, ¿no? O sea, que pase eso. Claro. En muchas empresas, ¿no? O sea, me podría decir muchas aquí. Y no, creo que no está bien. Por eso es que ahora sí que las nuevas generaciones pues muchas veces se desaniman, ¿no? Y terminan haciendo otras cosas que nada que ver con lo que estudiaron o a lo que le pusieron toda su energía, toda su esfuerzo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y es frustrante, al final del día es frustrante porque pues obvio, ¿no? Yo creo que aquí en México pasa mucho que cuando ven a alguien pues que a lo mejor trae mayor preparación o que probablemente si llega a un puesto mejor pueda cambiar muchas cosas, porque también hace algo que estoy comentando, me estoy acordando, algo que también me pasó cuando hice mi servicio social, y ese servicio social lo hice en el INVI. Pues yo recuerdo mucho, ¿no? O sea, realmente estoy muy agradecido ahí en el INVI porque pues, sí aprendí cosas, pero veías personas que tal cual, o sea, te decían, no, pues no hay que trabajar tan rápido. Dices, si ahí tienes 10 expedientes, pues haz 3 o haz 4, ¿no? Y deja ahí para los siguientes, ¿no? Para que vean que hay chamba que hacer. Sí. Entonces le dices, híjole, pues sí está muy mediocre, ¿no? Realmente suena muy feo esa palabra, pero es la realidad, ¿no? Porque, y al final, pues es algo en lo que se contaminan todos, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes entrar, pero sabes que si quieres ir en contra de eso, una de dos. O vas a tener pleitos adentro diario con los mismos compañeros, o vas a hacer lo mismo para llevar toda la santa paz, pero pues es decir, güey, o sea, pues sí, pero como tú lo acabas de decir, bien, ¿no? O sea, estamos en la mediocridad. Se va contaminando de esas mismas cosas, ¿no? Pero pues no sé, ¿no? Más allá de todo esto y que pues muchas experiencias que has tenido tú también, y o sea, yo lo comparo con el tiempo en el que yo trabajé, con el que tú estás viviendo ahora y es totalmente, mucha diferencia, ¿no? Como lo estamos platicando. Y como que pareciera que ahora todo, o sea, tienes que llegar como que sabiendo todo, como que ya, pero insisto, también siento que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que hay una sobrepoblación de gente que está terminando una carrera, ¿no? A diferencia a lo mejor de antes. Y se satura, ¿no? Todo, como tú lo acabas de decir, ¿no? Ves ahí con una postulación y cuántos miles se postulan, cuando en mi tiempo había 10 personas, ¿no? Y algo que hay que decir también que, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso es una realidad, y yo creo que todos los que han esto y que han trabajado o que están trabajando no van a dejar mentir, y a lo mejor también tú, en tus tiempos, o sea, bueno, acoplado a tus tiempos, muchas veces de lo que ves en las vacantes, así de que te ponen como 20,000 puntos, y dices, no mames, no sé, me postulo, no me postulo, dices, ching, pues a lo mejor no cumplo con esto, pero cuando algunas veces te postulas y te llegas a quedar, te das cuenta que la descripción de los puestos pues no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y eso pues sí. haces mucho menos de lo que dice ahí, pero te piden que llegues como si no sé, ¿no? Sí. No, y aparte yo siento que también el hecho de que no te vean físicamente, eso también ha cambiado, ¿no? Y hace una perspectiva diferente del empleador, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo verte por la cámara que verte en persona, ¿no? A veces uno puede sentir cuando ves a la persona en persona, sientes su feeling, como decimos, la ¿no? Vibra, la vibra, o sea, no sé, ¿no? Porque en un momento cuando trabajé me tocó también contratar a alguien, ¿no? Y yo me fui más, había también muchas personas queriendo el puesto y se lo dio una persona que tenía sus hijos, que la vi que estaba necesitada porque no tenía su pareja, ¿no? Y eso pues sentí lo sentí como que dije, ay, pues creo que esa es la persona correcta, ¿no? Y sí, en su momento pues no me equivoqué, ¿no? Hizo un buen trabajo porque pues también había estudiado para lo que se estaba requiriendo, ¿no? Puesto. Entonces, pero sí, o sea, eso de la cámara, como que eso también lleva al no conocer a la persona, ¿no? No verla en persona no es lo mismo. Sí, yo siento que no. Por supuesto que no, ¿no? Y bueno, todo esto como tú dices, ¿no? Va de la mano. Ellos se dejan llevar por lo que están leyendo de tu CV y cuando te ven en la cámara, pues no te sienten, ¿no? En realidad, ¿qué clase de persona eres, no? Sí, al final del día se rompe el factor humano, ¿no? Lo que estás diciendo. Porque a través de la cámara, pues a lo mejor, no sé, ¿no? Podemos estar y ha pasado, digo, yo creo que a lo mejor
igual gente que en la actualidad está buscando trabajo, que luego tomas entrevistas y no falta el que está, pues digamos, no sé, a lo mejor en un almacén o en la planta, bueno, así en la fábrica caminando y escuchas el ruido. Y a lo mejor puede ser que esa persona tenga otra perspectiva y otras ideas, ¿no? Pero a lo mejor en el momento que le agendaron la entrevista, que esa es otra, y creo que sí, también no, a lo mejor no es tan correcto, pues ni te tomas el tiempo a lo mejor como de estar atendiendo a la persona correctamente, porque estás solucionando una cosa en el lugar de trabajo y al mismo tiempo le estás poniendo tu atención a otra persona. Y ahí yo creo que se corta, ¿no? Sí, se corta y lo mismo ha cambiado actualmente, ¿no? Y digo, muchas personas que a lo mejor no son muy a la vieja usanza, pues todavía les gusta hacer negocios, como dices tú, ¿no? A lo mejor viéndose. En persona. Porque sí, como dices, ¿no? A lo mejor, no sé, si hablamos de invertir dinero, pues no vas a hacer una inversión hablando por cámara, que oye, a ver, te veo de frente, qué onda, qué impresión me da, ¿no? Exacto, pero mucha gente lo hace, es como ahora, ya prefieren mandar un mensaje, ¿no? Bueno, que eso ya será tema de otro podcast, pero ya todo es por mensaje, todo ya se perdió esa conectividad, ¿no? Hasta el de hablarnos por teléfono, ¿no? Ya le mando un mensaje, se acabó un audio, lo que sea. Sí. Y yo siempre le digo a él, ay, no, a mí yo cuando quiero hablar con alguien, no le mando un mensaje, le llamo, ¿no? Porque quiero escuchar su voz, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema de otro. Sí, sí, sí. No, y eso también a la vez, como dices, en la actualidad, pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y yo creo que tiene más contras que pros o puntos a favor. Porque, por ejemplo, ¿no? Igual, hablando de experiencias y de cosas que han pasado, también en otro trabajo donde me tocó estar, en una empresa de carros eléctricos, se llama De Cero. Pero bueno, digo ese comentario porque igual, o sea, realmente es que también no me desagradó haber estado ahí, porque aprendí varias cosas, aunque pareciera que no. Sí, pues siempre se aprende. Pero, siempre. vamos, o sea, como dice ella, o sea, aquí en ese trabajo pues, supuestamente haya entrado como para estar como tipo gerente de operaciones. No como tipo, sino como gerente de operaciones, ¿no? Que mis labores iban a ser estar como gestionando una flotilla, tener a cargo a supervisores, conductores, el día a día, que todo saliera bien, ¿no? O sea, como tener la operación bien, para que el día a día no tuviera fallas. Pero como dices tú, ¿no? O sea, y como también comentaba, pues en la descripción del puesto yo decía, pues esto es muy padre, ¿no? Pero después me tocó estar también como recursos humanos, como un área de legal, como un área también aquí como otras que cosas haciendo... que nada que ver, como dices ¿no? tú, como lo dijiste en la descripción de tu vacante, ¿no? Exactamente. Y aquí, pues bueno, algo que te hace, o hago este comentario de acerca de los mensajes y las llamadas. Yo recuerdo algo que mucho me molestaba ahí, que por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor terminaba tu jornada laboral, que te estuvieran, o sea, llamando, ¿no? O mandando mensajes, 6:30, 7 de la noche, 7:30, 8, Sábados y 8:30 de la, domingos, o sea, siempre, como que no había un descanso, ¿no? Y eso al final del día, pues sí, o sea, está mal, ¿no? Porque al final ya como que se nos hace tan fácil el poder mandar un WhatsApp o el poder mandar un mensaje, que yo siento que ya también esa parte ya de los empleadores, pues se va perdiendo como que también el respeto por los empleados, ¿no? Así es. O sea, de que, bueno, o sea, si necesitas atacar algo, pues atacamos en donde tiene que ser y ya, ¿no? Y si a lo mejor no nos alcanzó el día para poder terminarlo, pues bueno, lo hacemos el día de mañana, ¿no? Pero le vas a enfocar tu tiempo y tu esfuerzo a eso que vas a hacer. Pero si dices, oye, quiero que me des soluciones cuando ya no estás en la oficina y todavía a lo mejor como que vengan, pues regaños o molestias por algo que evidentemente ya no tendrás que estarlo haciendo, pues creo que ahí no va, ¿no? Y empiezan varios problemas, ¿no? Porque te empiezas a sentir como de cierta manera hasta como acosado, ¿no? Porque dices, uy, pues se supone que por eso hay un tiempo, ¿no? Sí, porque no están respetando tu horario de trabajo, ¿no? Y piensan que pueden hacerlo. Ese es el problema. Esos son los jefes que son prepotentes, ¿no? Sí. Sí, exacto. O sea, que piensan que toda la gente que trabaja para ellos, pues está a su servicio, ahora sí que 24 horas, 24/7, ¿no? sí. No se vale, sí es cierto. No, y creo que muchas veces también aquí entra la parte en la que, pues mucha gente de este tipo, que son dueños de empresas, como que también lo siento que no saben separar la parte que son como persona y la parte que son como empleados, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Porque al final del día, digo, siendo un dueño, un CEO, un director, lo que sea, pues sí, al ser ya tener un título de un trabajo, eres un empleado también, ¿no? Claro. A lo mejor con un rango mayor, pero eres un empleado porque estás en una empresa y no estás en tu casa, ¿no? Y estás lidiando con gente que no es de tu familia y que son empleados tuyos, ¿no? O sea, al final del día eres un empleado más. Les guste o no les guste, al final del día es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí también muchas veces como que en la actualidad eso no han sabido como
diferenciar esa parte, porque muchas veces puede ser que a lo mejor como persona ese jefe, pues sea muy buena persona, ¿no? O sea, muy agradable, o te gusta platicar, pero que ya en la parte del trabajo no sepa diferenciar eso y que justo lo que acabas de decir, ¿no? Que piense que puede tener autoridad de ti porque pues como te llevas bien con él fuera de eso o a lo mejor como hay un buen trato, ya eso le da derecho de que pues le habla a la hora que yo quiero, te busco cuando yo quiero y ya no respetas esa parte Sí. y ahí es donde ya se vuelve insano, ¿no? Exacto. No, y aparte de eso, como me platicabas, ¿no? A veces ya cuando cruzan la línea, no nada más es eso, ya son otras cosas, como que ahorita les cuente Kevin, o sea, cruzan esa línea de ya de la falta de respeto, pues es cuando ya, eso también, ¿no? Sí, se ve mucho, en muchos trabajos, ¿no? Y mucha gente se aguanta porque dicen, ay, pues ¿cómo me voy a quedar sin trabajo? Tengo que pagar mi renta, no sé, mantener a mi familia, los que tienen familia, ¿no? Y el empleador se aprovecha de esa situación, sabiendo que ellos tienen la necesidad de ese trabajo, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso que acabas de decir, pues sí, realmente creo que es un tema pues muy crudo y muy duro también. Porque bien como dice aquí Alejandra, pues, o sea, yo creo que cuando ya empiezas a jugar con la necesidad de las personas, pues ya todo cambia, ¿no? Y muchas veces a lo mejor ahí, tomando en cuenta ese último trabajo, fue donde también me tocó ver esto, que yo ya sabía de eso, evidentemente, desde que había estado en otros trabajos, cuando estaba en la escuela y todo, escuchas historias, ¿no? Pero ya cuando te toca vivirlo, dices, ay, cabrón, o sea, pues si es verídico, otra vez vuelvo con eso, si es verídico, pero a la vez también, pues qué triste, ¿no? Porque por ejemplo, acá, ¿no? El giro era, pues sí, justo tener choferes para conductores, para carros eléctricos. Entonces, pues realmente, pues el sueldo, si digo, lo que estamos hablando, ¿no? Uno, con a lo mejor con una carrera terminada, no estaba ganando lo que esperaría ganar, pues evidentemente acá el sueldo con los conductores, Era pues es el más sueldo el mínimo, ¿no? el mínimo, sí. Entonces, y eso porque pues la ley te lo marca, si no yo creo que Que les empresas pagaban dirían menos, ¿no? exacto. Y Entonces, piensan que con el mínimo pues van a mantener una familia. exacto. Y seamos honestos, o sea, nadie vive con el mínimo, ¿no? A lo mejor me van a decir, sí, pues eso se puede. Sí, tal vez sí, ¿no? Pero ¿de qué manera, no? Bien, o sea, ajusta tu día, tu semana, tu quincena, ¿no? Y más cuando tienes hijos. Y hay gente que nada más tiene uno. Claro, O sea, sí, no, y es como dices, ¿no? Y acá algo que también, digo, que va de la mano con lo que estás comentando, y digo que al final del día también es una decisión por la cual pues ya no estoy ahí, porque también yo he sido como que algo, o una persona que trata como de siempre seguir sus ideales, y evidentemente ese pues no era un ideal que yo tengo, ¿por qué? Por muchas cuestiones, ¿no? Como dice Alejandra, que igual ya iremos hablando más y más y más y más en los podcasts, pero a mí algo que nunca me ha gustado es cuando, uno, que jueguen con la necesidad de la gente, y dos, que si alguien está pidiendo un trabajo porque pues lo necesita y porque necesita estar ahí por los objetivos que esa persona tenga, llámese una familia, por querer salir adelante, por querer estar mejor, por lo que sea, que jueguen con eso, pero algo que me dolía mucho a mí o que se me hacía muy mala onda, digo, aquí tampoco no voy a dar nombres ni nada, simplemente pues, si en algún momento esto llega a donde tenga que llegar, pues la gente va a saber. Pues que los dueños, ¿no? Tanto la dueña y el dueño, siempre los comentarios como que, no, pues los conductores de la puerta hacia abajo, ¿no? O como que, ay, pues yo no entiendo cómo si les pago un muy buen sueldo, al mínimo, no pueden mantenerse, ¿no? No se pueden armar una despensa. O cómo no van a poder gastar en taxi. Y eso es donde dices, pues qué tan, perdón por la palabra, pues, qué tan hijo de puta o qué tan culero o qué tan culera tienes que ser como para hacer esos comentarios, ¿no? Digo... Y de ahí, pues obviamente va generando una tensión, algo en el mismo ambiente laboral, ¿no? O sea, que no va, por eso no fluyen las cosas, precisamente por esas actitudes, esos comentarios hacia la gente que le está haciendo que su empresa pues vaya hacia arriba, que es lo que ella quiere, ¿no? O sea, todo eso, o sea, está, como decimos, ¿no? O sea, mal en el sentido de que ¿cómo vas tú a tratar a la gente que trabaja para ti? Mal. O sea, eso no puede ser posible, ¿no? Sí, no, y aquí como comentas, por eso también es que se vuelve muy importante y yo creo que a lo mejor ahí sí los empleadores, recursos humanos, tendrían que, como que estar combinando pues tanto lo actual como con lo anterior, con lo viejo, porque dentro de esto, o sea, cuando les comento aquí, pues me tocaba también reclutar gente o hacer entrevistas para que la gente que fueran conductores se uniera. Pues sí, no, voy a ser muy honesto, o sea, así como había gente que veías tú el perfil, o sea, para empezar yo creo que algo fundamental, ¿no? Y que eso es, como dices, importante. Si vas a pedir trabajo, pues vas a pedir trabajo a tus posibilidades, porque no quiero generalizar, lo más adecuado posible. ¿A qué me refiero con lo más adecuado posible? Pues vas peinadito,
lo más arreglado posible, o sea, Claro. lo que tú tienes, dices, pues voy a tratar de utilizar a lo mejor mis mejores ropas para ir a pedir ese trabajo, ¿no? Porque me interesa tenerlo. Porque me Desde interesa. ahí ya estás viendo un interés, ¿no? Ujú. Y que acá era algo que me tocaba ver, ¿no? Había gente que sí, ¿no? Sobre todo gente, señores ya grandes, o señoras, ¿no? 50, 55 años, pues que siempre iban así de camisita, Ujú. sus pantaloncitos, ¿no? O sea, bien arreglados, zapatitos, o sea, dices, bueno, desde ahí ya trae interés, ¿no? Claro. Pero a mí me tocaba ver la otra parte en la que quien llegaba pues de gorrita, me tocó ver gente que iba de bermuda, de tenis, gente también que, digo, no lo digo en mala onda, que también iba sin bañarse, digo, a lo mejor puede haber algún problema, ¿no? Pero En su dices, casa, sí, pero sí, dices, sí. bueno, ok, pero también, y vas así como que, pues con la actitud de pants o cosas así, dices, híjole, pues también trata de ayudarte, ¿no? Porque a lo mejor puede Claro. ser que tengas un problema en casa por el cual no te pudiste bañar o lo que sea, pero pues trata de ir lo mejor presentable, ¿no? Y aquí, digo, afortunadamente, digo yo sin saberle eso, pues el equipo que creo que me tocó en ese momento conformar, pues fue un equipo bueno. Digo, gente en su mayoría que, como dice ella, ¿no? O sea, pues los podías ver, o sea, podías sentir, podías escucharlos, ¿no? Podían hacerte comentarios a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo, cuido a mi mamá, yo veo o tengo a mis hijos, o yo necesito el trabajo porque a lo mejor, no sé, me faltan 2 años para poderme pensionar, entonces pues quieres ir a tener la oportunidad para seguir cotizando. Y ahí es donde empiezas a ver y te das cuenta y dices, oye, pues sí, ¿no? Y también ves las personalidades de las personas, ¿no? Porque había quien llegaba, por ejemplo, así como que muy, pues muy bueno para mentir a lo mejor en la entrevista, porque también pasa, Claro. pero, pero ya que había ciertas cuestiones con, ok, a ver, ¿y de esto qué sabes? Y ahí como que empezabas a ver y dices, sí, híjole, no, mi chavo, no, pues no. Y a lo mejor si eso no hubiera pasado así en persona, pues lo hubieras contratado y hubiera sido una persona que te iba a dar más, pues, dolores de cabeza que buenos resultados, ¿no? Así Estando es. ahí. Entonces, ¿por qué hago este comentario? ¿Por qué digo esto? Porque al final del día creo yo que la gente que en su momento, o sea, estuvo ahí o me tocó, con la gente que me tocó estar, contratar, pues digo, era gente que pues le veías un interés, ¿no? Por ejemplo, pues, recuerdo mucho un conductor que se llamaba Luis, le decían Don Luis, ¿no? Y ese señor, digo, pues un señor ya grande, digo, ya a punto estaba de cumplir los 60 años, o creo que ya los cumplió, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que ese señor siempre, ¿no? O sea, desde que entró y hasta la fecha, siempre el señor llegó, pues de camisita, zapato, pantalón de Bien vestir, presentable, ¿no? presentable, Porque ¿no? siempre, pues, eso es importante. Y algo que me llamaba mucho la atención era que decía, no, no, pues yo estoy en este trabajo porque lo que deseo es que mi hijo salga adelante, ¿no? O sea, Qué el señor lo bonito. tenía en la escuela, aparte lo tenía estudiando taekwondo y así de repente, ¿no? Pues al final del día, Sí, pues pues, mexicanos, ¿no? Y todo. trabajaba para él, Me ¿no? decía, Sí. sí, exacto, no, yo quiero que este cabrón pues salga adelante y yo Que por sea eso me mejor que esfuerzo. yo. Exactamente. Entonces ahí es donde empiezas a escuchar las historias y dices, híjole, pues sí, ¿no? O sea, y así, algo que a mí me gustaba hacer mucho era pues justo lo que decías, conocer a la gente, hablar con ellos. Por eso era que ya cuando en la otra parte de los encargados de la empresa, o sea, los dueños, dueño y dueña, pues escuchas esos comentarios y dices, híjole, güey, pues, o sea, como que no van, o sea, ¿cómo quieres tú que una persona te responda de buena manera? Pues cuando te portas culero, te portas ojete con la Así gente, es. ¿no? Entonces, evidentemente la gente pues, se va a dar cuenta, ¿no? Y yo siempre he crecido, bueno, ok, si a lo mejor las posibilidades no están para poder pagar más, pues bueno, entonces a lo mejor trata de pagarles de otra manera, ¿no? O sea, no sé, trata de darles a lo Algún mejor un incentivo, ¿no? incentivo, o a lo mejor si te piden un día tal cual para su descanso o algo que necesiten, pues dáselo, ¿no? A lo mejor, obvio, también con ciertas reglas, porque también hay que ser conscientes del otro lado como trabajadores, pues no abusar de, como luego dicen, de la mano que te extiende la ayuda, ¿no? Así es. Entonces creo que es un ganar-ganar al final del día, pero ese tipo de cosas pues sí pasan, ¿no? Y sí, como dices, yo creo que sería muy importante que hoy en día pues muchas cosas así pasen, porque te igual, o sea, a través de la computadora, cuánta gente y que yo sé, porque conozco de casos así, que mienten en el CV o que mienten en todo y se quedan, y obvio, pasa que cuando ya se quedan el trabajo, pues sí, a lo mejor no duran o acaban mal, pero porque desde la entrevista pues mentiste, ¿no? Mentiste. En cambio, a lo mejor Pues de sí. face to face cambiaría, ¿no? Así es. Pues bueno, Kevin, o sea, creo que de este tema podríamos hablar muchísimo, ¿no? Sí, Pero sí, sobre sí. todo nos gustaría que la gente nos siguiera y nos dejara sus experiencias, ¿no? En sus comentarios y todo. Y vamos a ir sacando más cosas de este tema y de otros, ¿no? Nos gustaría muchas cosas. Tenemos preparadas, o sea, tenemos muchas ideas, ¿no? Sí, Para sí, sí. hacer, para que también ustedes nos compartan
lo que les ha pasado, ¿no? O qué piensan de lo que dijimos. No importa que sea malo, ¿no? O sea, que digan, ay, qué aburridos, lo que sea, pero que no lo dejen ahí. Sí, al final Nos del día encantaría. va a ser bueno escucharlos y como dice Alejandra, pues bueno, o sea, al final del día es una serie de videos que traemos en mente. Digo, por ahí, pues sí, nos queremos enfocar en los podcasts, pero de igual forma nos queremos enfocar también en cosas que tengan que ser como vlogs. Digo, porque sabemos que también, pues, algo que le gusta a la gente, pues, es ver, ¿no? El día a día, a lo mejor, de las personas, o tal vez si no el día a día, si vas a algún lado, pues, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Todo. Como que eso, ¿no? Siempre Vamos a, importante a e dejarles interesante. aquí en el canal nuestras redes, ahora sí, sociales, en TikTok, en Instagram, para que nos sigan ahí. Y sobre todo eso, lo que queremos hacer con esto es que la gente también nos deje su opinión, ¿no? Y comentar de esas opiniones aquí. Sabes que fulanito nos está diciendo esto, o sea, no sé, ¿no? Nosotros nos encantaría. Si es bueno o malo, lo que sea, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Kevin? No, pues sí, realmente es que sí coincido contigo. Esperamos que, pues bueno, como dice ella, nos dejen sus comentarios, sus opiniones, experiencias y todo, que al final del día también para nosotros pueda ser importante, porque después vamos a leer. Y pues en algún momento también a lo mejor vemos por ahí algo que nos resulte curioso, pues igual porque no mencionaron algún podcast, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, realmente me da mucho gusto que nos hayan acompañado en este video, que llegue a quien tengan que llegar ahorita que estamos iniciando, y si en algún momento cuando a lo mejor si esto fluye y sale mejor, llega a más personas, pues bueno, que a lo mejor estas palabras o lo que estamos comentando les sirva a muchos de ustedes, y les sirva en el aspecto de que lo tomen como una experiencia, como un relato, que a lo mejor puedan identificarse. Y sobre todo la intención, hablando de esto del empleo, yo sí me gustaría despedirme con esto, que sea algo para que ustedes mismos se den cuenta que cuando estén en un trabajo o en un lugar en el que tienen que estar trabajando, siempre exijan respeto por ustedes, ¿no? Que creo que eso es algo que se ha perdido actualmente, ya no hay respeto, ¿no? Y que no importa, o sea, quién seas, dónde estudiaste, dónde, lo que sea, lo que hagas, haciendo. todo el mundo tiene que tenemos ser, un valor y debemos ser respetados. Exactamente. Sí. Y que sobre todo esos empleadores que si en algún momento también nos ven, se den cuenta, ¿no? De lo que están haciendo mal, que si ellos de alguna manera tratan bien a sus empleados, ellos también, todo eso, su trabajo que están haciendo va a fluir, y va a fluir para bien. Claro, y también ustedes pues no se dejen, ¿no? Y cuando digo no se dejen, o sea, siempre traten de pelear por sus derechos, por las cosas que también. Y si ven que algo está mal, créanme que es mejor decir y aceptar, ¿sabes? Que eso está mal, lo que sea. O sea, porque si no, ustedes mismos dan pauta a que las mismas cosas negativas sigan pasando y que nunca podamos salir de ese hoyo en el que yo creo que llevamos atorados años. Así ¿vale? es. Entonces, pues, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, muchas gracias, sí, esperamos que nos sigan y como les dije anteriormente, vamos a platicar de muchas cosas, hacer muchas cosas. Y muchas gracias. Cuídense mucho, hasta luego. Bye.